mi hija nace, unos meses antes fue cuando le digo que le pedí perdón y todo esto, pero aún así, mi hija nace, él la quería ver, fue al hospital y yo lo corrí. Yo lo corrí porque dije, yo no quiero que mi nieta te vea hacer lo que nosotras te hemos visto. Así que el día que tú estés listo y preparado para dejar tus vicios, te voy a dejar que veas a mi hija. Mi hija tenía más o menos 2 meses de nacida, cuando él fue y se arrodilló enfrente de un Cristo que teníamos en la casa y dijo, hasta aquí. Son palabras y son cosas fuertes, o sea, negarle, decirle, pero tienen... Yo lloré bastante en la cama. Son palabras muy fuertes, pero que tuvieron un impacto en él. Así es. O sea, a veces necesitamos ser firmes y ser fuertes, incluso con las personas que más amamos. Y es algo, no es nada fácil. Estoy seguro que lo sufriste mucho, que lo sufriste mucho, pero que lo ayudó también a él. Y yo por eso digo que los tiempos de Dios, profe, son perfectos y que Dios obra de maneras misteriosas pero maravillosas. Porque antes de que yo le pidiera a él perdón en mi embarazo, cuando yo supe que estaba embarazada, hubo un pleito muy fuerte en la casa porque mi mamá ya estaba cansada de él y él a fuerzas quería estar ahí. Entonces él fue, amenazó de suicidarse. Yo estaba embarazada, tenía pocos meses, 2 meses y pico, y al día siguiente me viene una hemorragia del coraje que hice. Sí, sí, claro. Entonces tuve amenaza de aborto y me dieron reposo absoluto durante 4 meses. Mi papá era el que me cuidaba. Mira. Él me llevaba al baño, él me hacía mis comidas, me acompañaba al ginecólogo, me acompañaba a los ultrasonidos. Él parecía mi esposo. Luego le cuento a mis clientes una anécdota que se ríen, que me acuerdo que llegamos a Sonimagen, que es donde me hacía yo los ultrasonidos, que en paz descanse el doctor porque murió. Y una de las chicas era nueva. Y pues obviamente pues mi papá, ¿no? Pues yo joven. La chava se le quedaba viendo a mi papá y volteaba y me veía a mí. Y nos veía a los dos. Y mi papá y yo somos muy de que con la mirada todos nos decíamos. Entonces volteábamos y nos veíamos los dos y nos reíamos. Y cuando me toca el turno de pasar, él voltea y se le queda viendo a la chica y le dice, no soy su esposo, soy el abuelo de la bebé. Ay, no, oiga, ¿cómo cree? La muchacha bien apenada. Dijo, no, es que ya la vi. Dijo, ya la vi la cara que me hizo. Pero bueno, todo esto, dicen cómo Dios usa al diablo para el bien de sus hijos. Así es. De ese pleito tan fuerte, desgraciadamente tuve esa hemorragia, tuve esa amenaza de aborto, pero todo mi embarazo, en vez de haberlo vivido con mi esposo, en aquel tiempo, o sea, lo vine viviendo con mi padre. Él hizo la función como si fuera casi mi esposo y ella es la papá de la niña. Entonces, bueno, pasa todo esto de que nace, lo corro del hospital, llega a los 2 meses de nacida de mi hija, llega él a la casa y me dice, ya estuvo bueno. Y me lo dijo así abiertamente porque mi papá era muy directo también, Escorpio. Yo soy escorpiona, entonces me acuerdo que él me dijo, hasta aquí, hoy fue el último día que me metí coca. Por Dios, se los juro que voy a ser un hombre nuevo. Por mi hija cambió. Sí. Ni siquiera nosotras como hijas, mi mamá no. Por el amor que tenía de ver a su nieta y de disfrutar a su nieta. Entonces yo recuerdo que él dijo, lo que Dios me dé de vida, lo quiero disfrutar con mi nieta. Mira. Por eso a mi hija le digo mágica princesa. Entonces así fue, profe. Así fue y la gente que vea esto, mi familia no me va a dejar mentir cuando digo que a la huerca le volaba el fleco en el carro junto con él. Andaban juntos a donde sea. Y pues yo también, pues la mamá de la huerca. Entonces, así quedó. Bueno, llega el 2 de enero y pasa esto y llego a la casa, me quedé con el pan. Me quedé esperándolo. Lo sigo esperando. Entonces, fue algo que me dolió mucho. Llegué y vi a la vecina que traía las llaves. Y ahí fue cuando dije, este pedo ya valió madre. Le dije, ¿qué hace con las llaves, Estela? No me decía nada, Estela callada. Hable, Estela, ¿qué está pasando? En ese momento me habla mi tía Marlene al celular y me dice, vente a la Cruz Roja. Tu papá está malo. Mi papá ya estaba muerto, pero no me lo querían decir. No te lo decía. Porque iba con la niña en el carro. Sí, para que no te afectara tanto. 3 vueltas le di al Boulevard Morelos y no podía llegar a la Cruz Roja. Sí, no estabas en... De puros nervios, de sí, puros no estrés. estabas en sí. ¿Y sabe qué fue lo más curioso, profe? Que mi hija y él eran tan unidos que en la 3er vuelta, estando en el semáforo del H-E-B para voltear a mi izquierda, mi hija se despierta y me dice, ¿en dónde está mi abuelo? Mira, ella lo sentía. Lo sentía. Y me dice, ¿por qué no se despidió de mí? Mira.
a mí me escurrían las lágrimas como agua. Llegué a la Cruz Roja, llegué y me puse ahora sí que en sentido contrario. Recuerdo que allá en Federales, de donde me vieron cómo estaba yo bien exaltada y lloré y lloré, ni me dijeron nada. Me estacioné así mal, me bajé rápido y ya estaba mi hermana adentro con mi mamá. Y pues me tocó ver el cuerpo de mi papá. Fue algo muy duro. Me imagino. Fue algo muy duro y pues sigue doliendo. Entonces, Pero pues, veía el cuerpo y yo decía, no. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambias? ¿Por qué lo haces un nombre nuevo y por qué me lo quitas? Si mucho tiempo sufrí bastante, ¿por qué ahora me lo quitas? Y la verdad, yo era muy cercana a la iglesia junto con él porque él empezó a ir a retiros, actividades, a servir en la iglesia. Y yo me alejé completamente. Porque decía, ¿por qué permites esto? así es. Sin embargo, en su tiempo, él me apoyaba demasiado con mi hija, que la verdad llegaba a suplir el lugar que yo debería de haber hecho con mi hija. Él fallece y ese fue el momento más duro, profe. Yo quiero que sepa que cuando yo me separo del papá de mi hija, como había mucha violencia psicológica referente a mi estado, a mi cuerpo, me lo propuse y en un año bajé 15 kilos. Se muere mi papá y en 3 meses bajé 15 kilos. Estaba seca. Todos los días lloraba.